Son ya constantes y repetidas las amenazas de Donald Trump a la soberanía de varias naciones. Dinamarca fue advertida sobre la venta de Groenlandia. Panamá recibió un ultimátum respecto al canal que Estados Unidos pretende reconquistar. Canadá fue amenazada con el incremento de aranceles en más del 25% y, en última instancia, entre en serio y en broma, su anexión como el estado número 51 de los Estados Unidos. Finalmente, México fue advertido. O frena el tráfico de drogas y la inmigración, o el ejército entrará a nuestro país a poner orden. Una descarada amenaza de invasión. La reacción de los distintos gobiernos fue de indignación. Al menos desde la tribuna ningún país se dejó intimidar. Todos, excepto México, plantaron cara a las provocaciones de Trump. ¿Cuál fue la reacción de la presidenta y el servil secretario de Economía? Reírse del incidente. Ante la idea de cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, amenaza que implica más que un cambio nominal, la respuesta del brillante aparato ideológico de Morena fue sacar un mapa de hace 4 siglos y declarar: a Estados Unidos vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, pero qué inconsciencia. Las declaraciones de la presidenta son ignominiosas, indignas y ajenas a la grandeza de un pueblo como el nuestro. Intentar rebajar el incidente a la mofa para despreocupar a las masas es la salida más falsa y catastrófica que pudiera imaginarse. Parecerán fanfarronadas o bravuconerías, pero las advertencias de Donald Trump esconden algo mucho más peligroso que eso. La decadencia de Estados Unidos como potencia mundial es indiscutible. El cambio de táctica de Trump responde a una necesidad, no a una ocurrencia. Las promesas de campaña en las que enfatizaba una posible paz en la guerra ruso-ucraniana, el incremento de los aranceles a los países miembros de la OTAN, que hasta entonces habían servido lacayunamente a los Estados Unidos, incluso la amenaza con empezar a cobrar entidades políticas como Taiwán su protección, lejos están de significar un síntoma de rejuvenecimiento. Son en realidad un verdadero terror al fortalecimiento de las potencias enemigas, aunado a un debilitamiento cuyas causas atribuyen erróneamente las cúpulas estadounidenses a su excesiva liberalidad a la hora de distribuir sus recursos en los innumerables frentes abiertos de la guerra total. El principal objetivo de los Estados Unidos sigue siendo, gobierne quien gobierne, mantener su hegemonía a nivel mundial y, en consecuencia, cerrar el camino con las armas en la mano de ser necesario a cualquier posible competidor. En ese sentido, la estrategia del Departamento de Defensa que en 1992 hiciera pública The New York Times sigue siendo la misma. Nuestro principal objetivo, dice el periódico, es impedir que vuelva a surgir un nuevo rival. Para ello, debemos tratar de impedir que una potencia hostil domine una región cuyos recursos basten para convertirla en una potencia mundial. Esa potencia hostil era entonces y es ahora China. La paradoja radica en que el momento en el que la oligarquía norteamericana trazaba esta estrategia, su poder e influencia eran superiores a los del gigante asiático. Hoy, las cosas se han trocado en su contrario. ¿Cómo entonces, y esto es lo que no alcanza a comprender la estulticia de la clase gobernante de nuestro país, hará frente a una nación en crisis a una potencia en ascenso? Haciéndose fuerte entre los débiles, multiplicando el saqueo y la destrucción en las naciones que no pueden defenderse de la fiera herida, apropiándose de los últimos recursos de los países colonizados para así lograr acumular la fuerza que se fuga inexorablemente por otros frentes. Las amenazas de Trump tienen más sentido del que puede pensarse. La locura de los poderosos es peligrosa y tildarlo de estrafalario o bufonesco para evadir la amenaza puede ser solo por 3 razones: cobardía, confabulación o estupidez. Pero hace ya décadas que el gobierno mexicano no representa al pueblo. A esa cúpula entreguista nada le importa si el saqueo, además de ser económico, pasa a ser territorial y militar. Por eso es un absurdo confiar en una clase dispuesta a entregar nuestra cabeza a los verdugos en bandeja de plata. Solo el pueblo mexicano puede salvar a México. Hoy es necesario recordar que no tenemos más patria que esta, más tierra que la que nos vio nacer y más dignidad que la que logramos conquistar con nuestra lucha. Se vislumbra un recrudecimiento en la política colonial que por siglos los Estados Unidos han practicado en México y América Latina. El saqueo del que fuimos y somos víctimas se agravará. Se aproxima la hora en la que los mexicanos, asustados de su propio presente, de sí mismos, transformen en actividad, en acción, la actitud que hasta ese momento se asemeja más a la del agua estancada. No pretendemos con esto un envalentonamiento pasional, un apretar de quijadas que pretenda solo enseñar los dientes. Sabemos de la peligrosidad del enemigo. La única forma de hacer del patriotismo una fuerza efectiva
radica en la organización de los millones de mexicanos inconformes y conscientes en torno a un partido que defienda los intereses de la clase trabajadora desde el poder, sumando fuerzas con las potencias en ascenso que hoy representan el progreso y no dejándose arrastrar, servil e indignamente, por un imperio que se ensañará en su desesperación con las víctimas que menos resistencia ofrecen.